Los saludo con emoción y con la alegría del permanente reencuentro. Estamos próximos a Yom HaShoah. Yo soy Baruch Seidenknop, educador de muchos años en los temas de educación judía y educación general, y tenemos hoy la enorme satisfacción y el honor de entrevistarnos para una conversación con Diana Wang. Ella es psicóloga, es hija de sobrevivientes del Holocausto, ha participado de la fundación y la presidencia de Generaciones de la Shoah durante 15 años, y hoy en día ese proyecto está incorporado al Museo del Holocausto, del cual Diana es también su vicepresidenta. Diana es escritora, ha publicado varios libros, es psicóloga, como decía, tiene 9 nietos, y tenemos hoy, reitero, la satisfacción de conversar próximos a la conmemoración de Yom HaShoah. Así que Anabela, con todo gusto, participa también de esta conversación. Le hacemos entonces una primera pregunta. Bienvenidos. Mi nombre es Anabela Yaroslavsky, yo soy coordinadora del proyecto Ein Lezion de la Organización Sionista Mundial, que es un proyecto que atiende a los centros educativos de Centroamérica, especialmente lo que nosotros llamamos comunidades boutique, y para ellos especialmente estamos realizando esta entrevista como un aporte educativo en conmemoración de Yom HaShoah. Mi primera pregunta sería, Diana, ¿ves alguna similitud entre lo que está pasando ahora y las vivencias de la Shoah? Hola Anabela, hola Baruch, honrada de que me hayan invitado a este encuentro. Déjenme aclarar una cosita antes. Baruch, no soy vicepresidenta del museo, soy solamente parte de la comisión directiva. Pero Generaciones de la Shoah y todos sus proyectos y todos sus miembros estamos ahora incorporados al Museo del Holocausto. Preguntás por el paralelo, Anabela. Vos sabés que es un tema, o les digo a todos los que escuchan, es un tema que me está inquietando profundamente. Porque por un lado veo que es muy tentador para mucha gente, especialmente en el mundo no judío, de establecer un paralelo entre lo que vivimos los judíos durante la Shoah y lo que se está viviendo ahora con este aislamiento social forzoso debido al coronavirus. Y me parece que el paralelo no corresponde porque son distintas las causas, son distintos los enemigos, son distintos los destinatarios y es distinto el cuidado. Y si pensamos en el encierro forzoso, este encierro es para cuidarnos, se ha establecido como protección. Aquel otro encierro no había sido decidido por el gobierno y por los enemigos, fue como una salida individual que algunos sobrevivientes pudieron hacer, no todos, no todos, fue uno de los medios de supervivencia. Dicho lo cual, hay como un pequeño sector en donde las dos situaciones es como que se solapean, ¿no? Se tocan un poco, que es en el tema de la supervivencia en el encierro. Con la diferencia de que el enemigo en este momento no es una persona concreta, sino que el enemigo es invisible, que tiene como una cierta dosis diferente de terror de aquel otro. No se puede comparar porque la vivencia de muerte durante la Shoah, si te descubrían, te mataban. Es decir, acá, de pronto lo peor que nos puede pasar es contagiarnos. Y el hecho de contagiarnos no quiere decir que nos vayamos a morir. Es decir, son muy pocas las muertes. Tal vez yo no sea la persona adecuada para decirlo por mi edad, por mi condición cardíaca, es decir, yo soy de esos que si me enfermo
Pero de cualquier manera, no es lo mismo. Si Baruch pone cara, porque vos también estás en mi grupo etario, así que somos los que tenemos que andar con el barbijo doble, ¿no? Y a nivel de perspectiva, Diana, o sea, ¿cómo es? Hay mucha gente muy deprimida, que se A eso siente que voy. no tiene futuro. A nivel de perspectiva de futuro, qué podrías decirle tú a la gente con respecto a tu A eso voy. vivencia? Mira, yo te voy a contar. Mi mamá y mi papá sobrevivieron escondidos durante 22 meses, o sea, casi 2 años, en un altillo que tenía 70 centímetros de alto en la parte más alta. La gente que los escondía, que era una familia cristiana en Polonia, que obviamente, si no lo saben lo digo, arriesgaban su vida y la de sus hijos teniendo a estos judíos escondidos. Esta gente les traía todos los días, una vez por día, el alimento, algún alimento, y vaciaba el tacho con los residuos. Cuando yo era chica, yo le preguntaba mucho a mis padres cómo era ese todos los días, qué hacían, cómo vivían, porque imagínense que a diferencia de lo que estamos viviendo ahora, que somos unos privilegiados, yo tengo una casa, yo tengo agua corriente, yo tengo baño, yo puedo hablar. En el escondite en el que estaban mis padres y en casi todos los escondites en los que estuvieron los judíos, había que estar en silencio, porque tal vez vecinos escuchaban un ruido en un lugar en donde no tenía que haber ruido y podía ser objeto de una denuncia y la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les preguntaba a mis padres qué hacían con esa pequeña endijita de luz que entraba en ese altillo y ese silencio forzoso en el que tenían que estar. Y es curioso porque lo primero que me decían, tanto mi mamá como mi papá, y yo se lo digo a todos los que estamos encerrados, considerando la alternativa, estamos fenómeno. Es decir, lo que primero ponían la estructura de la lógica, qué es lo más importante y qué es lo accesorio. Lo más importante es seguir viviendo. Y si la alternativa es morir, bueno, esto es fantástico. Esto es fantástico. Lo decían así. Y mis padres no eran optimistas estúpidos. Eran muy realistas. Eran muy realistas. Y se preparaban para lo que iba a pasar. Por ejemplo, mi papá era carpintero. Pero no era carpintero por voluntad. Era carpintero porque vivía de eso. El sueño de él era cantar y bailar. Él era actor de comedia musical. Pero de eso no se podía vivir, ni en Polonia ni ahora, ¿no? Bueno, ahora algunos sí. ¿Qué hacía mi papá? Mi papá les pidió a la gente que los escondía una libreta con un lápiz y trataba de recordar la letra de las canciones de memoria para tenerlas en la cabeza para cuando saliera para volver a actuar. Y él decía que se acordaba un párrafo y el otro no, y lo dejaba, y que a los 3 días le volvía a la memoria de ese que no se había acordado. Y este era como, dicho en palabras mías, como la zanahoria que tenía delante que lo mantenía vivo. Pensar que iba a salir y que iba a volver a actuar. Está lleno de anécdotas y de circunstancias, momentos de miedo. Como ya mis padres no viven, yo puedo decir esto. Hacían el amor. ¿Cómo era? Me decían, y bueno, éramos jóvenes. Y lo digo porque me parece que es una chispa de vitalidad que además caracteriza al pueblo judío, ¿no? Primero la vida, y hacer todo lo posible por seguir vivos. Entonces, para todos los que estamos escondidos, no, pero además tengo anécdotas. Me acuerdo de otra, ya no de mis padres. Hay un ingeniero que creo que ya no vive, que fundó en Israel una de las industrias más importantes de materiales electrónicos. Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, ya va a venir, pero estos son los años que
que no me acuerdo los nombres. Y él estuvo escondido en un pozo bajo tierra con varias otras personas a partir de los 14 años más o menos. Y una de las personas que estaba escondida con él era un tío que había sido profesor de trigonometría en la escuela secundaria, en el gimnasio. Entonces se pasó, creo que estuvo 1 año y medio en ese pozo, en total oscuridad, porque salían a la noche, sacaban la tapa y salían a la noche, pero durante el día estaban sentados o recostados en total oscuridad. El tío le dio clases de matemáticas, de trigonometría, de geometría, sin lápiz, sin papel, sin pizarrón, sin tiza, solo escuchando y de memoria. Y él contaba que cuando terminó la Shoah y cuando salió, él emigró a París, ingresó a la Sorbonne sin tener que estudiar nada, porque él decía, para mí todo era muy fácil, yo escuchaba y entendía todo, me acordaba de todo. Entonces, había entrenado durante el 1 año y medio de su encierro en el pozo esta capacidad de memoria, de evocación y de aprendizaje. Para mí son anécdotas que no solamente me animan y me reaniman, sino que me dicen, bueno, tenemos muchos recursos que no utilizamos. Y como decía mi mamá, ojalá que la vida nunca te desafíe para saber de cuánto sos capaz. Y en este momento estamos desafiados y vamos a ver de cuánto somos capaces. Mi emoción al escucharte me hace reflexionar acerca de cuánto podemos aprender de estas experiencias trágicas que están muy señaladas por el valor de la supervivencia, de la vida, de la transmisión de los valores, de tener proyectos, de tener... ¿Qué enseñanzas podríamos, para los tiempos en los que vivimos, aunque ya has insinuado algunas líneas, en los tiempos que vivimos, en los que hay egoísmos, rivalidades, la lucha por el poder sin otro motivo que el de sobresalir y nada más? ¿Qué enseñanzas dejan en una hija de sobrevivientes de la Shoah que construyó una carrera, una familia, que enseña, que cura? ¿Qué enseñanzas para nuestras comunidades hoy en día? Bueno, tengo 2, una mala y una buena. Primero digo la mala, si después nos quedamos con el sabor dulce de la buena. La mala es que las personas somos personas. Seremos las mismas personas que fuimos antes en muchas de las características de nuestra personalidad y de nuestra subjetividad. Yo no sé cuánto de las características negativas que acabas de enunciar pueden llegar a cambiarse después de esto. Lamento decirte que soy pesimista y creo que pocas. La parte buena de esto es que no todos somos así y muchos de nosotros podemos aprender de esto que estamos viviendo, lecciones que nos puedan servir para más adelante. Te digo, no todos y no de manera homogénea. Acá no podemos generalizar. Hay gente que sobrevivió el Holocausto y se transformó en alguien que no era. No había sido una persona de bien y se transformó en una persona de bien. Hay gente que no. Hay gente que dijo, es un sálvese quien pueda la vida, y entonces yo voy a hacer lo que a mí me parezca sin importarme, ¿no? Hay gente que dejó de creer en sus creencias y hay gente que se aferró a sus creencias, ¿no? Las salidas fueron absolutas. Hay gente, mirá, cuando terminó la guerra mi papá no quería tener hijos
porque habían perdido un hijo, que es una historia que la dejamos para otro día, y no habían querido tener hijos. Yo nací por voluntad de mi mamá, porque mi mamá era la que apostaba a seguir la vida, y mi papá decía que era un mundo de porquería, que no había que traer hijos al mundo, que fue lo que pasó muchas veces con sobrevivientes. Yo me pregunto qué enseñanzas va a haber en este momento. Una que me parece clave es que todos estamos valorando de manera suprema a la familia, a los lazos, a los amigos. De pronto, esta es una característica humana, ¿viste? Cuando no te dejan empezás a tener ganas. Cuando está prohibido, sí. Y el tema de la... Mira, hablábamos el otro día con mi marido y él me decía, ¿te das cuenta que vos sos la única persona a la que yo puedo tocar? Y fue como, wow, volver a tocar, volver a acariciar, sentir, acariciar, no hablo de una cosa erótica y sexual, estoy hablando de la proximidad de la piel con la piel del humano con el humano. Yo soy toquetona, que los argentinos somos muy toquetones, que yo sé que en otros países son como más reservados, ¿no? En Estados Unidos siempre me dicen 1 metro de distancia, porque nosotros nos acercamos mucho, y yo cuando hablo con gente me gusta, te toco un brazo, ¿no? Hay como una necesidad, es como esa cosa energética que te reaviva el toque. Bueno, estamos valorando eso que no nos dábamos cuenta porque estaba dado. Estamos valorando esto. Y déjenme decirles una cosa, yo soy muy techno-friendly, a mí la tecnología nunca tuve problemas, la uso todo lo que puedo, pero en este momento me tiene harta. Me tiene harta, porque lo que yo veo, que es otra cosa de valorar, por un lado la tecnología está tomando territorios que antes no tomaba, y la gente que antes decía, no, yo con la tecnología no, ahora sí, ahora están todos con Zoom, con WhatsApp, porque es la única forma de conectarse con la gente. Entonces, eso es maravilloso. Pero lo que yo veo, a ustedes los veo chatos, los veo en 2 dimensiones. A mí me falta la tercera dimensión, me falta la profundidad. Me falta saber, la profundidad me da la distancia, la profundidad me da el contacto. La profundidad me permite saber dónde estoy ubicada y dónde estás vos ubicado. Que esto no me lo permite. Encima, estamos en Buenos Aires, Baruj y yo, en 2 lugares distintos. Anabela, estás en Jerusalén, y en la pantalla no se ve eso. No es como de la percepción humana, es como muy loco y muy difícil de entender. Entonces, de rebote uno vuelve a valorar la cosa del contacto humano y de lo presencial. Y todo este tema del contagio y del miedo quizás en la calle que se ve hoy en día, ¿cómo crees que va a evolucionar? Todo el tema de que la gente le da miedo al otro, que lo contagie de una enfermedad, relacionado con lo que dices del contacto físico. Mirá, contrariándome a mí misma, me acordé de algo que me decía mi mamá cuando terminó la Shoah. Mi mamá me decía que las primeras veces que salía a la calle estaba aterrorizada, porque tenía miedo de que la señalaran de que era judía y de que eso determinara todo lo que sabemos que seguía. Que le costó un tiempo readaptarse, volver. Yo siempre digo, cuando le quiero explicar a la gente que no sabe lo que fue la Shoah, que la Shoah fue como un bache, como un pozo sin fondo en la vida de alguien. Vos ibas caminando, y de pronto aparecía este pozo que te caías, sin previo aviso, te caías en el pozo, y caías, no sabías cuándo iba a terminar. Y caías, y no sabías cuáles eran las reglas, qué era lo que había que hacer, qué era lo que no había que hacer, no sabías nada, y de pronto un día volviste a estar afuera, y estabas caminando de nuevo, y el pozo quedó ahí,
y cómo se integraba eso con tu vida, que esto es lo que yo veo con los sobrevivientes. Entonces mi mamá me decía que las primeras veces que salía a la calle era si veía a alguien, observaba con mucha cautela a ver cómo la miraban. Yo salgo muy poco, salgo solamente, creo que fui una sola vez al supermercado, esta mañana fue mi marido, por ejemplo. He ido al médico que tenía que ir, he ido a la farmacia que tenía que ir y nada más. Cada vez que salgo me acuerdo de mi mamá. Salgo aterrorizada. Es como si, no sé qué espero, no sé, porque además el bicho este no se ve. Entonces, como no se ve, está potenciado y multiplicado por todas partes. Es como que en cualquier momento me pueden atacar. Bueno, supongo que lo que nos va a pasar es lo que cuentan los sobrevivientes. Uno se va a ir adaptando paulatinamente. Y uno va a ir aprendiendo y va a ir recuperando esta confianza que estamos perdiendo del exterior y del contacto humano, que es como una especie de fragmentación muy profunda del piso sobre el que estamos parados, porque finalmente el único lugar seguro parece ser mi casa. Y es contrario a mi naturaleza y es contrario a mi necesidad. Bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Una última pregunta, o no sé si después Baruch quiere hacerte alguna otra, o libre comentario para ti al final, pero sí quisiéramos un mensaje a los educadores que hoy en día están educando a través de estas pantallas chatas, sus alumnos no los pueden tocar, ellos no pueden abrazarlos, todo ese sistema tan frío con el que ahora se lleva a cabo una escuela. ¿Qué mensaje les darías tú a los educadores para darles un poco de fuerza y un poco de aliento? Mira, Anabela, lo primero es un aplauso enorme, porque están haciendo un esfuerzo impresionante, porque no tienen horarios, como todos los que hacemos home office, ¿no? Los que estamos trabajando, no tenemos horario, no hay sábado, no hay domingo, no hay mañana, no hay noche. Y están como empeñados en que la educación continúe y abrumados por toda la responsabilidad, por tener que inventar un camino donde antes no había un camino. La ventaja que están teniendo los educadores en este momento, curiosamente, es que pueden tener contacto individual con cada uno de los alumnos, cosa que en una clase no tenían, porque está el calladito, el que no habla y pasa desapercibido. De pronto ahora hay que verlo y hay que interactuar. Es mucho más trabajo, pero permite un abordaje absolutamente personalizado. Entonces, además del aplauso a los docentes, les diría que tienen en sus manos el material más valioso del futuro. Y mantener a los chicos interesados, mantener a los chicos, a los alumnos, ¿no? Curiosos, inquietos y deseosos de ver, ¿y esto por qué es? ¿Y esto por qué pasa? Es decir, mantenerles abierta la curiosidad y básicamente, recordando la Shoah, porque esto lo estamos haciendo en función de Yom HaShoah, no olvidar de mantener abierto el espíritu crítico. Me parece que una de las cosas más esenciales que la educación tendría que hacer es enseñar a los alumnos a descubrir las fake news, cómo se construyen las noticias falsas, cuál es el propósito, a dónde van, en qué se parecen a la propaganda, cómo quieren torcer nuestra cabeza y para qué, cuál es el objetivo. Me parece que ahí sí se puede juntar lo aprendido durante la Shoah con lo que estamos viviendo en este momento. Aprender a decodificar las noticias y buscar las fuentes, confirmarlas como hace un buen periodista 3 veces. Necesita tres confirmaciones para alargar la noticia. Y resulta que en las redes sociales te las largan, ¿viste? Vuela un rumor y te lo tiran como si fuera verdad. Y bueno, este sería un excelente momento
para trabajar esto con los alumnos, en donde por un lado podemos operar mejor el pánico que tenemos, y por otro lado, adicionalmente y más silenciosamente, tal vez nuevos recursos para prevenir algún otro genocidio alguna vez, que no estamos exentos como humanidad, ¿no es cierto? Así es. Baruch, ¿algún comentario adicional para cerrar, para ir cerrando? No te escucho, no te escucho. Ahora. Baruch, no te escuchamos. Eso. Qué bueno, Diana, lo que acabas de comentarnos en relación con aprendizajes específicos. Muchas veces la discriminación, el rechazo, incluso el bullying, están estructurados sobre una ignorancia, pero esa ignorancia muchas veces es como un cerco que impide, que dificulta el querer conocer al otro, el querer apreciarlo como un humano, como un congénere, como alguien del que puedo aprender y al que le puedo aportar algo de mi particularidad. La Shoah dejó una huella tremenda, tremenda en el mundo en general y en el pueblo judío en particular. Pero como decía una antigua poesía, casi una canción del poeta Yehuda Amichai, todavía cantamos. Así que muchísimas gracias por el aporte, las reflexiones, la intimidad y la profundidad con la que hemos compartido contigo esta amable charla en recuerdo de lo que pasó y para que nunca más vuelva a suceder. Ok, si tengo un visitante que no puedo decirle que no. Gracias, Baruch, gracias, Baruch. Quería decir una sola cosa que tiene que ver con la Shoah y con este momento también. Nosotros no somos responsables de lo que nos pasa. Lo que nos pasa, nos pasa. Somos pasivos frente al suceder externo que sobreviene sobre nosotros. Pero lo que sí somos responsables es de qué hacemos con lo que nos pasa. Nosotros ahí podemos elegir. Y yo ahí aprendí de los sobrevivientes. Está el sobreviviente que se hundió en la victimización y que tomó lo que le había pasado como un eje de su identidad y que nunca más pudo salir. Y que se vive golpeando y se vive pegando y vive recibiendo y vive viendo el mundo como un mundo que lo agrede constantemente. Y está el otro sobreviviente, el que dijo, no, yo voy a vivir. Y entonces él construyó una familia, construyó una parnasá, tuvo desarrollos personales y dijo, a mí no me van a vencer. Y como dicen los sobrevivientes hoy, dicen, mi triunfo sobre los nazis son mis nietos. ¿Viste? No pudimos. Y hay una sobreviviente que dice, ¿y vos, Hitler? Le hace así. Buenísimo. Diana, ha sido un placer enorme compartir este pedacito de vida tuya con nosotros. Sabemos que va a ser un gran aporte para los educadores y una gran fuente de inspiración y de motivación para seguir adelante. Un beso enorme de todos nosotros aquí en Israel, para ustedes allí en Argentina, y que sigas con esa fuerza, esa lucha que tú tienes en la vida, que es tan ejemplar y tan inspiradora. De verdad, gracias, ojalá pudiera darte un abrazo ahora, pero te lo doy de corazón. Shabbat Shalom y que sea un fin de semana tranquilo, de tranquilidad para todo Am Israel y para todo el mundo en general y de salud. Cuídese. Amén, amén, amén. Coincido con los deseos y cuídate, Baruch, cuídate, Anabela, cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Amén. Un beso enorme. Chao. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.